Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una encefalopatía degenerativa. O sea, con esto queremos decir que no se conoce la causa. No se conoce la causa. Y no es de origen vascular, que mucha gente, digamos, en el medio, en la sociedad, a veces piensa que es de origen vascular, o que tiene alguna relación con la alimentación, o con algún hábito de vida. No, es una enfermedad degenerativa, que aparece por sensibilidad genética y... No se conocen las causas, claramente, doctor Fontán, pero hay factores de riesgo. Hay factores de riesgo. Bueno, entonces vamos entonces inicialmente a hablar de cuáles son. Uno ya lo mencionó la presidenta de Audas, que es la edad. Ese es el factor de riesgo más importante. Ese es el factor de riesgo número uno. Número uno. Bien. Número uno, y que está separado de los demás. Bien. A mayor edad, mayor riesgo. Bien. ¿Sí? Entonces, lógicamente, si estamos viviendo una población que está envejecida, en donde se controlan otros factores de riesgo como los vasculares, entonces la gente tiene menos infarto y se mueren menos del corazón, y se trata de hacer diagnóstico precoz del cáncer y esas cosas, lógicamente la gente vive más, entonces tiene más chance de desarrollar una patología asociada a la edad como es la enfermedad de Alzheimer. Doctor Fontán, ¿qué prevalencia tiene el Alzheimer en el Uruguay? Con números. En este momento, en el Uruguay, habría entre 34 y 35 mil casos de enfermedad de Alzheimer. ¿Y anualmente? Y se esperan más o menos 7.000 casos nuevos por año. Es una cifra significativa, doctor. Es una cifra muy importante. Muy importante. Y creo que lo más importante de esto es que de esos 34.000 casos, el doctor Rodríguez me lo podrá decir, probablemente haya diagnosticados la mitad o menos, por lo mismo que decía la presidenta. Los mecanismos de negación en la familia hacen que se consulte tarde, ¿sí? Que los síntomas muchas veces no sean completamente apreciados, o que muchas veces, y de aquí la importancia de este programa, a veces los síntomas no se conocen, entonces no se aprecian y no se va a la consulta. Hablemos de los síntomas, doctor Fontán, porque normalmente se habla de solo uno, de los olvidos, sí, de los primeros olvidos, pero seguramente yo quiero que usted ponga énfasis en ese, pero en otros síntomas, fundamentalmente para ayudar a la teleaudiencia. El síntoma principal y cardinal es el trastorno de memoria, ¿sí? Son los trastornos de memoria. Y yo creo que en lo que hay que hacer hincapié es que el anciano normal, la persona que envejece normalmente... No debe tener. No debe tener trastorno de memoria. Muy importante. Exactamente. Por lo tanto, si una persona mayor de 60, 65 años, por poner una edad, ¿no?, tiene algún trastorno de memoria, debiera consultar. Debiera investigar por qué tiene ese trastorno de memoria. A veces están vinculados a otras cosas, a veces están vinculados a la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Pero trastornos importantes, doctor, ¿no? No, a veces... yo qué sé, me olvidé si dejé la llave en tal lugar, digo, pero ese es un trastorno que amerita ya un diagnóstico, una consulta, pregunto. Eso depende. Depende. Porque si es un olvido aislado, solamente la llave... Aislado. Quizá no. Pero si hay algún otro olvido, alguna cosa más, y como volvemos a decir, uno tiende, y como decía la presidenta, tiende a minimizar los síntomas. No, a mí no me va a pasar. Me dejé la llave porque entré apurado, o alguien me la sacó, o las dejó. Entonces, los síntomas se van justificando, se van acomodando, hasta que aparecen otros más graves. ¿Cómo ¿sí? cuáles? Los otros síntomas aparecen en la evolución, al tiempo. En la progresión de la enfermedad. Yo creo que hay que poner énfasis en esto porque sí, atrevidamente, si los gobiernos, ahora que la OMS la declaró como de prioridad esta enfermedad, yo creo que habría que tomar dos líneas de acción. Por un lado, el cuidado de los pacientes que ya tienen enfermedad de Alzheimer, promulgando leyes y facilitando cuidados, y por otro lado, la detección precoz. Total. Ir a buscar precozmente los casos que tienen enfermedad de Alzheimer. Totalmente. Entonces, ahí hay que hacer énfasis en los trastornos de memoria, porque es el síntoma inicial
y que muchas veces durante mucho tiempo permanece más o menos aislado. Después, en la evolución, en relación a su pregunta, aparecen trastornos en la orientación, se empiezan a perder en lugares poco conocidos. Otra cosa interesante es que, y para la familia, es que empiezan a aparecer problemas de administración del dinero. Muchas veces al consultorio llegan familiares preocupados porque un señor hizo un gasto inapropiado con la tarjeta o sacó un crédito y no sabe qué pasó con esa plata. ¿Sí? Investigando hacia atrás resulta que ya tienen problemas de memoria hace muchos años y por el síntoma que consultan no es por ese, sino por los trastornos en la administración. Exacto. Tu abuela tiene la enfermedad de Alzheimer. Sí. Y tú convivís con ella. Sí. ¿Cómo es? Es difícil. Es difícil, Mariana. Es difícil y es desgastante. Desgastante. Yo por lo general lo defino como que son momentos. Ella tiene momentos en los que está bien, está tranquila, y por momentos se altera. Se altera. Por momentos está como alterada o con cosas características de la enfermedad. Pero es difícil porque a veces en cuestión de 10 minutos te preguntó 100 veces lo mismo. Lo mismo. ¿Qué día es hoy? ¿Y qué fecha es hoy? Y a veces es difícil contestar siempre de una buena forma. O por problemas que de repente uno tiene, o porque estás cansado, o porque justo... En mi caso, por ejemplo, estoy cuidando a la nena de que no haga algo y también tengo que estar cuidando a la abuela de que tampoco haga algo. O sea, claro. Por suerte, somos una familia muy unida. Sí. Que nos apoyamos. Qué importante. Nos repartimos un poco. Mi hermana está muchísimo tiempo también con ella. Claro. Y mi mamá. ¿Hace cuántos años, Mariana, que tiene Alzheimer? Que le detectamos la enfermedad hace 9 años. 9 años. 9 años. Mucho tiempo. Sí, y ¿Y notan la progresión, el deterioro cognitivo, Mariana? A veces pasa de que, por ejemplo, hoy me pongo a ver fotos de cuando nació mi hija y me doy cuenta el cambio, cómo se deterioró, que claro, el día a día de repente, bueno, hoy está tranquila, esos días se disfrutan mucho. Los días que, bueno, que por suerte ya está medicada, con todos los tratamientos, como te decía, con mucha contención. Pero esos días donde vos la encontrás mal, ahí es cuando decís, en cuestión de un mes o 2, de repente la encontrás muy diferente, muy deteriorada. Es una enfermedad que avanza muy lento también. También. El doctor Fontán hablaba en el primer tramo de algunos de los síntomas, obviamente trastornos de memoria y problemas con el dinero. Sí. ¿Se da con tu abuela? Ahora no, ahora ya es un tema que lo pasó. Sí. Fue el segundo síntoma. El primero fue el síntoma de la memoria y el segundo fue, me falta la plata, ¿dónde está la plata? ¿Cuándo cobro? Y eso era reiterado y me robaron, ese tipo de cosas. Después eso como que ya dejó de existir y empezaron con los días. ¿Y qué día es hoy? Sí. Y bueno, y hoy salimos a pasear y ahora ya es como un niño chico. Puedo comer, por suerte, en su carácter, todo lo pregunta. Hay personas que de repente tienen otro tipo de carácter. Seguro. Mi abuela es un sol y ella, por ejemplo, si vamos a su lugar, está como calladita y puedo comer. Pero también te pasa que de repente nosotros la llevamos a todos lados con nosotros, un cumpleaños, lo que sea, tratamos de que esté la mayor cantidad de tiempo posible con nosotros. Qué bueno. Existe la posibilidad, como cualquiera, que uno dice, bueno, cuento con su jubilación para ponerla en una casa de salud. No es nuestro caso, preferimos que esté en familia. Que esté en la casa. Porque cuando vienen esos momentos de que ella te reitera o te pregunta ahí 25.000 veces si vos estás cansada, en mi caso en particular y en el de mi familia, decimos, bueno, yo tengo un muy buen recuerdo de mi abuela jugando conmigo, teniéndome muchísima paciencia, entonces, bueno, hoy me toca a mí tenerle esa paciencia a ella. Gracias, Mariana. Enormes por habernos contado esta historia y gracias y felicitaciones a toda la familia. Muchas gracias. A toda la familia. Y un beso a la abuela. Y un beso a la abuela le mandamos, por supuesto. Doctor Delmar Rodríguez, ¿cuántos casos habrá como el que nos acaba de contar Mariana de su abuela, no? Cómo no, una idea interesante de este tema es que
si hay algo bien distinto de todos nosotros, más o menos humanos, es justamente la mente, tanto por lo genético como por la biografía, como por lo social que nos rodea. Un caso en el cual la familia, por cierto, es continente. Qué importante, fundamental. Porque, como decía Mariana, digo, mucha gente de repente los lleva a un hogar de ancianos o a una casa de salud, pero ellos decidieron que la abuela se quedara en la familia, en el hogar, apoyada, contenida, como decía usted, doctor. Es una buena solución en ese caso. Puede haber otras soluciones en otros casos. ¿Qué otras Porque soluciones? la situación es muy diversa. Uno de los temas que tiene que estar sobre la mesa es que no hay que tener miedos. Y uno de los miedos que hay al avance de la edad es padecer esta enfermedad. Sí. Especialmente en las familias donde hay casos, por la importancia del factor genético. Eliminar el factor miedo. Nos puede tocar o no que se manifieste, ¿verdad?, que yo desarrolle la enfermedad. Eso es muy importante. No por vivir mucho fatalmente voy a padecer el Alzheimer. Natural, ¿verdad? como lo decía el doctor Fontán. Es una minoría la gente mayor que va a padecer o padecerá. En segundo o tercer lugar, que es muy importante también, no existe el Alzheimer agudo. Como fue referido por ti, justamente, la idea es que, y es un hecho diagnóstico importantísimo, la gente teme, ¿verdad?, y los profesionales también, esos ataques agudos de trastornos del comportamiento, etcétera. No, son enfermedades de desarrollo progresivo. Incluso en sus primeras etapas, sin sintomatología clínica evidente, como tantas enfermedades. Ahora, ¿qué otras soluciones puede haber para el tema de convivir con una persona afectada de Alzheimer? Bueno, apoyarse la familia con personal adecuado, con la paciencia y la capacitación. Los cuidadores. Ahí están los acompañantes, los cuidadores, los auxiliares geriátricos, animador gerontológico, gente que se ha preparado para este tipo de asuntos. No es lo mismo que decir, bueno, con solo buena fe alcanza. Además de cariño y buena fe, tener los conocimientos. Muy importante. Doctor Fontán, ¿se ha avanzado en materia de tratamiento? El Alzheimer no tiene cura. Eso es muy importante saberlo. No tiene cura. La biología molecular, que ha hecho avances extraordinarios en algunas patologías como el cáncer, doctor Fontán, los ha hecho en el Alzheimer. ¿Se logra una detención en el avance, en esa progresión neurodegenerativa de la que han hablado ustedes? Sí, la medicación que disponemos actualmente lo que logra es enlentece la progresión de la enfermedad. Y si los pacientes están adecuadamente tratados, como la abuela de Mariana, pueden perfectamente mantenerse en el seno de la familia y participar de muchas actividades, ¿sí? En este momento disponemos de un grupo de 3 drogas que son el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina, que son el pilar fundamental en el tratamiento. ¿Biofármacos? No, esos son fármacos comunes, estándares, convencionales. La memantina, que es otro fármaco convencional, y un biofármaco que llegó hace poco tiempo, que es la cerebrolicina. ¿Sí? En relación al testimonio de Mariana, creo que es muy importante. Una cosa central y, si se quiere, un factor permisivo para que la abuela de Mariana esté tan bien, es que no tiene trastornos conductuales, que eso es una cosa que aparece en la enfermedad, es propia de la enfermedad, ¿sí? Y los trastornos conductuales hay que detectarlos precozmente y tratarlos rápidamente, para que el paciente permanezca en el seno de la familia, ¿sí?, y pueda seguir participando en las actividades. Con mucha frecuencia no son los trastornos cognitivos, sino los trastornos conductuales los que motivan la institucionalización de un paciente. Claro. Porque ya está la alteración que provoca en la familia que hace que la familia literalmente se lo quiere sacar de encima. Justamente. Y entonces lo lleva a una casa de salud o a un hogar de ancianos. Doctor, ¿los cuidadores están suficientemente adiestrados? No. No siempre. No siempre. No, y yo creo que habría que tener acciones
de difusión y de educación a la familia para que pueda comprender la enfermedad, ¿sí? No toda la gente tiene la paciencia de Mariana y su familia. Claro, que ha asumido de manera muy buena y muy adulta el problema, pero otra gente, otras familias, otros cuidadores, otros familiares no comprenden cómo son los trastornos, ¿sí? Se enojan con el paciente cuando preguntan, cuando reiteran. Entonces, yo creo que una tarea muy importante sería la de difusión y educación de los cuidadores para